Padre, oro, Señor, e intercedo por cada persona que hoy está en este lugar, Señor. Por cada persona que nos están viendo por video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aparta todo aquello que lo moleste, Señor, todo aquello que lo distraiga, todo aquello que interfiera con lo que tú tienes que hacer en esta mañana, Señor, o en el momento que vea el video, Padre. Señor, apártalo, Señor, porque nosotros hoy declaramos de que abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, declaro que de este lugar saldré bendecido. Declaro, Señor, que de este lugar no saldré como vine. Declaro, Dios mío, que de este lugar saldré teniendo la certeza de que fuiste tú el que me habló, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, Dios. Me gustaría que te sinceres conmigo, a ver si te pasó lo mismo que a mí. Pero cuando te pasan algunas cosas, o cuando me pasan algunas cosas, muchas veces dije, ¿por qué a mí? Cuando tuve accidentes, cuando tuve enfermedades, cuando me ha faltado el trabajo, cuando las cosas me han ido mal, cuando he tenido problemas en casa, una de las primeras preguntas que vienen a mi vida es, ¿por qué a mí? ¿Y yo qué hice? Si me examino y veo que estoy yendo a la iglesia, que estoy diezmando, que estoy tratando de portarme bien, que trato de seguir lo que Dios me dice, pero las cosas muchas veces no salen como las esperamos. Y vuelvo a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Me pasa a mí solo? ¿Alguien más? Ah, bueno. Entonces estamos en lo correcto. Este mensaje es para vos y para mí, entonces. Lucho contra el ventilador que me da vuelta la página. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 4, hay una historia pero súper conocida. Y ya sabes que el Señor a mí me habla por estas historias que las hemos leído muchísimas veces y que siempre Dios me muestra algo que no haya leído en ese momento o que no haya escuchado antes. Y Juan en el capítulo 4 empieza a contar que Jesús había entendido que la gente estaba entendiendo algo que él no quería mostrar. Así que agarró y se fue de ese lugar y se fue de viaje con todos sus discípulos. Se fue de viaje. Y luego, cuando pasó un tiempo, la Biblia dice que él quiso volver, pero para volver a donde tenía que ir, a donde Jesús tenía que ir, tenía que pasar por un territorio medio hostil, medio feo para ese entonces, para ellos mismos. Y en el versículo 1 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, aclara el evangelista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea, estoy en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el versículo 4 dice, está la clave, que yo lo entendí y Dios me habló con esta simple frase y que mi punto de vista espiritual cambió. El versículo 4 dice, y le era necesario, decí conmigo, era necesario pasar por Samaria. Este simple versículo a mí me cambió mi punto de vista espiritual. A mí me cambió la forma de ver las cosas. A mí me cambió la forma de entender algunas cosas que me estaban pasando.
y hoy te lo quiero compartir. ¿Por qué dice que era necesario pasar por Samaria? Para poder entender el versículo 4, vos debés entender qué era lo que estaba pasando política y socialmente en ese momento. Porque Samaria, te lo voy a graficar de esta forma, es como si fuera la provincia de Buenos Aires, que vos para ir a, por ejemplo, a Santa Fe, tendrías que pasar por la provincia de Buenos Aires directo desde Santa Fe para ir hasta Neuquén, por ejemplo. ¿Se me entiende, verdad? Tendría que haber traído un mapa para algunos. Era como un paso de obligado, era como de ir de un lugar a otro. Samaria era una provincia de Israel y tenían que pasar por ese lugar para hacer el tramo más corto en su viaje. El punto es que Samaria estaba peleado con el resto de Israel, estaba en enemistad. Era como que si la provincia de Buenos Aires estuviera peleado y estuviera aislado de toda la Argentina. Es como si Buenos Aires se hubiera independizado y todo lo hubieran hecho, bueno, más o menos como está pasando. Pero no vamos a hablar de política. Pero para que me puedan entender bien, ¿verdad?, lo que pasaba. Inclusive Israel tenía su templo que estaba en Jerusalén y Samaria se había hecho un templo propio para poder adorar ahí. No iban hasta Jerusalén como hacían todos los judíos, sino que los mismos samaritanos se habían construido un templo en un monte para poder adorar. Esto pasó porque cuando muchísimos años atrás, de cuando se escribió esto, muchísimos años atrás, los samaritanos apoyaron a algunos enemigos de los judíos y desde ahí quedó la enemistad. Y luego, entre judíos y samaritanos, siguió la enemistad, como que los desplazaban, como que los trataban de traidores, como que los dejaban a un costado, y ellos mismos seguían adorando a Jehová, seguían siendo judíos, pero se sentían desplazados. Y es por eso que Samaria se aisló, y es por eso que entre judíos y los samaritanos no se hablaban prácticamente, eran enemigos. Y la costumbre, o mejor dicho, la historia, dicen que los judíos, en vez de cruzar, era tan la enemistad que ellos tenían, que en vez de pisar tierra samaritana, si tenían que pasar por viaje, la rodeaban. Preferían los judíos rodear, hacer kilómetros de más antes de pisar tierra samaritana. Y la Biblia me dice que un rabí, un maestro de la palabra como era Jesús, dice, era necesario pasar por Samaria. Entonces, yo pienso, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué era necesario pasar por ese lugar donde no te quieren? Por esa tierra donde vos no querés estar. Por esa tierra que vos, por supuesto que Jesús no, pero muchos de sus discípulos sí, despreciaban esa misma tierra, despreciaban a la gente, que vos en cuanto pisaras ese lugar sabías que las personas te iban a despreciar y te iban a mirar de reojo y prácticamente no te iban a hablar. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué es necesario que una enfermedad venga y golpee tu puerta? ¿Por qué es necesario que en el momento en que todo parece que está feliz, viene y una división se quiere instalar en tu casa? ¿Por qué en un momento estabas tan feliz en tu matrimonio, de repente ya no sentís el mismo amor por tu pareja? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué en el momento en que estamos en verano, en donde Mar del Plata tendría que ser una ciudad de mucha prosperidad, nosotros estamos pasando problemas económicos? Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? Y la Biblia me dice que para Jesús era necesario
Y yo me preguntaría, ¿por qué es necesario? No sé vos, pero yo sé que vos también sos parecido a mí y que te gusta hacer muchas preguntas como ¿por qué? Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué es necesario? Bueno, está bien, lo entendí. Es necesario que te esté pasando esto y esto y esto. Ok, ¿por qué es necesario? Y Dios, o mejor dicho Jesús, no le da ninguna explicación a los judíos. No le da ninguna explicación a la gente, ni siquiera Juan, el autor de este libro, le da explicación de por qué es necesario pasar por esa provincia. Simplemente le dice, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Una necesidad tenía de Jesús de pasar por ese lugar donde no era querido. Y Dios me está diciendo, ¿ves las cosas que te están pasando? Son necesarias para tu vida. ¿Ves lo que hoy estás viviendo? Son necesarias para tu vida. ¿Ves lo que estás sintiendo en este momento? Es necesario para tu vida. Y una cosa es creer de que es necesario y otra cosa es aceptarlo. Porque una cosa es decir, sí, yo creo que Dios es soberano, ¿verdad? Yo creo que Dios es soberano de mi vida, ¿verdad? Y otra cosa es creerle, es aceptarlo. Porque yo creo de que voy a entrar otra vez en lugares que a algunos no les va a gustar, pero voy a entrar igual. Yo creo que Javier Milei es mi presidente, pero no lo acepto. Podés llegar a decir vos, no lo digo yo. O capaz que sí. No sé. Lo dejo a tu criterio, diría. Pero yo creo, o voy un poquito más. Vos decís, yo creo de que Pablo Giles es pastor, pero no lo acepto como mi pastor. Y lo creo porque hay autoridades que lo comprueban, porque lo creo porque tiene una credencial, lo creo porque hay pruebas. Pero otra cosa es aceptar de que yo sea tu pastor. Son dos cosas distintas. Y una cosa es creer de que lo que te está pasando viene de parte de Dios y otra cosa es aceptarla. Porque cuando vos aceptás que lo que te está pasando viene de parte de Dios, estás diciendo, yo creo que Él tiene planes de bien para mi vida. Yo creo que lo que me está pasando está dentro de su plan perfecto que Él creó, que Él trazó en algún momento. Que Él, en la fundación del mundo, cuando planeó mi nacimiento, Él escribió un plan perfecto y dentro de ese plan estaba lo que me está pasando ahora. O con lo que nací. Pero otra cosa es decir, sí, yo lo creo que es así, pero no lo acepto. Estoy totalmente en contra de lo que me está pasando. Porque esto no puede ser así. Porque ahora, cuando decimos de esta forma, nosotros estamos declarando, estamos diciendo de que Dios es un Padre que no nos quiere, o es un Padre que no nos ama, o es un Padre que nos gusta vernos sufrir. Porque muchas veces decimos, si viene de parte de Dios, es muy malo para mi vida. Si viene de parte de Dios, es muy malo para mi vida. No puede ser que venga de parte de Dios. Ahora yo te voy a explicar, leyendo un poquito más, te voy a explicar por qué era necesario para Jesús llegar a Samaria y por qué es necesario para vos pasar por lo que estás pasando. La Biblia me sigue contando, y yo te lo voy a relatar, no hace falta que lo leas. La Biblia sigue contando que cuando llegó a Samaria, lo primero que fue a un pozo de agua y se encontró con una mujer. Y aparentemente Jesús seguía haciendo las cosas mal a los ojos de los demás. Porque un maestro de la ley no podía hablar con una mujer.
y menos que todo con una samaritana. Entonces, lo primero que hace Jesús, la Biblia dice que llegó a la hora sexta. Algunos piensan que era las 12 del mediodía más o menos. Es por eso que los discípulos los mandó a comprar comida, mientras que él los esperaba en el pozo de agua, y se encuentra con esta mujer samaritana, que no es un detalle menor porque él era judío. ¿Me siguen, verdad? Él era judío, maestro de la ley, y se pone a hablar con una mujer sola. Y encima samaritana. Jesús sigue haciendo las cosas mal. Jesús sigue metiendo la pata. A Jesús no se le podía dejar solo, aparentemente para algunos, porque lo dejaban solo y se ponía a hablar con cualquiera. Pero era necesario, dice la Biblia. Era necesario. Y empezó a entablar una conversación con esta mujer, que la mujer no entendía nada. Sinceramente no entendía nada. A esta mujer se le presentó Jesús ahí enfrente y le empezó a dar palabra de ciencia. Y esto, para los que no entienden cómo son los dones del Espíritu Santo, la palabra de ciencia viene y empieza a revelar cosas que nadie le contó a la otra persona. ¿Me seguís, verdad? Entonces Jesús le empieza a decir, lo primero que hace, la prueba, y le dice, anda a llamar a tu marido, ya sabiendo que la pareja no era marido. Y la mujer le contesta, no, este no es mi marido. Y Jesús le vuelve a decir, bien decís, porque 5 maridos que tuviste y con el que estás ahora tampoco es tu marido. Y le vuelve a repetir, ¿viste? Y le vuelve a declarar cosas que nadie le había contado, para darse cuenta, para demostrar su divinidad, para demostrar de que era el verdadero Hijo de Dios. Y la mujer me agarra y le dice, me parece que debes ser un profeta. Me parece que debes ser el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, aquel que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y la mujer le contesta, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? La mujer, versículo 9 estoy. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y Jesús le dice, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿a quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo, no había entendido nada la mujer. No tenés balde para sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, aquel que abrió el pozo? Versículo 13, y Jesús le dijo, cualquiera que bebiera esta agua cualquiera que bebiera del agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer sigue sin entender nada. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo jamás, ni venga aquí a sacarla. No había entendido nada. Lo único que quería era la mujer no volver al pozo. Dijo, bueno, si vos me das esa agua, entonces no tengo que volver más al pozo porque no voy a tener nunca más sed. No había entendido nada. Entonces Jesús ahí redobla la apuesta y le dice, anda a llamar a tu marido. Le dice, que le voy a explicar a él. Y la mujer le dice, no es este mi marido. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Versículo 19, la mujer le dice, me parece que sos profeta. ¿Te das cuenta cómo algunas personas tienen un velo mágico en los ojos? Estaba Jesús adelante de ella.
diciéndole palabra de ciencia, revelándole intimidades de su vida. Y ella no entendió lo del agua, no entendió que era el Hijo de Dios, y todavía dice, me parece que sos profeta. Muchas veces, los golpes de la vida, el transcurrir de nuestra vida, nuestros mismos hechos y nuestros mismos pecados, hacen que nuestros ojos estén cegados, hacen que no podamos ver la realidad. Por más que la realidad, lo que Dios quiere darnos, esté enfrente nuestro, nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tenemos como los ojos cerrados. Entonces tiene que venir Dios y tiene que sacarte ese velo que nombra la Biblia, tiene que sacarte ese velo y empezar a ver la realidad que Dios te está mostrando. Lo voy a repetir porque algunos estaban hablando y no me entendieron. Dios tiene que venir con autoridad y te tiene que sacar el velo para poder ver esa realidad que Dios te está mostrando. Y el Señor, la mujer le dice, versículo 19, el Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí empieza la mujer a decir, yo soy samaritana y ustedes son judíos. Nosotros no nos mezclamos. Empieza a traer los problemas de política, empieza a traer excusas para no encontrarse con Dios, para no poder ver lo que Dios le estaba mostrando. Empieza a poner ese tipo de excusas que nosotros también muchas veces ponemos para decir, está todo bien, lo del agua, está todo bien, que me parece que sos profeta, está todo bien, pero vos allá y yo acá. Está todo bien, pero me lastimaron tanto en la iglesia que vos allá y yo acá. Y Dios no estaba hablando de política, no estaba hablando de religión. Y hoy Dios no está hablando ni de política ni de religión, está hablando de agua viva que trae sanidad a nuestra alma, que trae sanidad a nuestros corazones. Está hablando de que algo es necesario que vos hayas tenido que pasar para que Dios llegue hasta el día de hoy y se pueda encontrar con vos y ahí empezar a sanarte. Porque era necesario. Y quizás haya sido necesario pasar tantos años de enemistad entre unos y otros para que en ese momento Dios, el mismo Jesús en persona, se esté encontrando con esa mujer. Era necesario. Y versículo 21 dice, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene. Y Jesús le empieza a decir, no es necesario que adores en un lugar o en otro, sino que es necesario que adores de verdad. Y lo podés hacer en tu casa. Y lo podés hacer en cualquier lugar. Pero el problema es que lo adoremos de verdad. Porque por más que estés en una iglesia, por más que estés en el templo de Jerusalén, quizás tu corazón esté en otro lado y es por eso que no está realmente adorando. Y la mujer le dice, el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará estas cosas. Todavía no lo había entendido. Todavía no había entendido quién era el que le estaba hablando. Yo soy, le dice Jesús. El que habla con vos, el que habla contigo, soy yo. Y mientras que estaban hablando, dice que vinieron los discípulos trayendo para comer. Habían ido a comprar y habían vuelto. Y lo primero que le dicen, para Jesús, te dejamos un ratito solo y estás hablando con una mujer samaritana. ¿Qué pasa? Ellos tampoco habían entendido nada. ¿Y entendés cuando yo te digo que nosotros no debemos vivir una religión?
Porque esas personas llamadas discípulos estaban viviendo una religión, estaban siguiendo a un maestro, pero no habían entendido que era el Cristo. No habían entendido que era el Hijo de Dios. No habían entendido todavía de que no era el libertador que ellos estaban esperando, sino que era un salvador de almas que quería instalar su reino en los corazones. Ellos todavía, aparentemente los discípulos, por lo que veo acá, ellos estaban esperando solamente que Jesús se manifestara como un salvador y que los salve del Imperio Romano y que también los salve de esta enemistad con Samaria. ¿Qué estás haciendo hablando con una mujer? ¿Qué estás haciendo si vos sos un rabí, sos un maestro? ¿Qué estás haciendo hablando con una mujer y encima samaritana? Haces todo mal, Jesús. No habían entendido. Hacía más de un año que estaban conviviendo todos los días con Jesús y todavía no habían entendido para qué había venido. No sé cuánto tiempo hace que vos venís a la iglesia, pero tenés que dejar de vivir una religión y tenés que empezar a vivir una relación personal con tu Dios. Porque solamente de esta forma vos vas a ver a un Dios realmente revelado que quiere dejar de ser un Dios para convertirse en un padre. Y quiere dejar de ser una persona que vivió hace más de 2000 años para convertirse en tu Salvador y quiere estar entronado en tu corazón. Pero viviendo una religión como lo estaban viviendo ellos, que solamente seguían a una persona porque parecía que era asombrosa y porque hacía algunas señales, por eso lo seguían. Pero no se habían dado cuenta que era el verdadero Hijo de Dios, que había dejado su trono ahí en el cielo, en toda su majestad para venir a vivir con ellos para instalar un nuevo reino. No lo habían entendido todavía. Vos y yo tenemos que luchar todos los días contra esto. Todos los días contra esto. Yo no quiero ser religioso, yo quiero tener una relación personal. Yo quiero ver todos los días, quiero sentir todos los días la presencia de mi Dios. No quiero solamente esperar a un domingo para sentir su presencia, sino que quiero realmente una relación personal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que haya pasado todo lo que pasó? Y en el versículo 28 en adelante se empieza a develar más o menos lo que tenía que pasar. Porque en el momento que Jesús le dijo, soy yo el Cristo, soy yo el que anunciaron los profetas, soy yo el que están esperando, soy yo el que vos decís que cuando se revele el Cristo le van a decir unas cuantas verdades, soy yo, a la mujer se le abrieron los ojos. A la mujer se le fue el velo. La mujer empezó a ver realmente quién tenía adelante. La mujer empezó a ver, ya dejó de tener esas dudas, ya dejó de tener ese tipo de pensamientos. Pero ¿por qué tenía este pensamiento? Porque había nacido en una provincia donde toda su vida habían estado peleados con el pueblo escogido por Dios. Porque había tenido una cultura donde le decía, bueno, vení, casate con este, después casate con lo otro. Como que las mujeres en ese momento no tenían mucha decisión o nada de decisión tenían. Y los hombres la tomaban y la elegían como esposas y nada más para tener hijos. Todo eso la había hecho que tenga 5 maridos. Todo eso había hecho que haya formado 5 familias distintas. Todo eso había hecho que su vida no sea de las mejores vidas que había tenido en ese momento. Y todo eso le creó un pensamiento y una fortaleza en su mente que no podía hacer que pueda ver lo que Dios le estaba revelando. Quizás te pase lo mismo. Quizás estés en la misma situación. Quizás estés pasando por momentos, por este momento en que digas, yo la verdad que veo todo nublado.
Yo la verdad que entiendo lo que me estás diciendo, pero no lo puedo creer o no lo puedo asimilar para mí mismo. Yo la verdad que no entiendo por qué me tuvo que pasar todo lo que me pasó. Y sinceramente, no estoy minimizando lo que te pasó. Pero sí te estoy diciendo que la Biblia me dice que era necesario para llegar hasta este punto. Y me podrás decir, ¿de verdad que era necesario? Y no sé si te acordás la historia de Jacob, cómo él fue engañador desde el primer momento, que engañó a su padre, que engañó a su hermano, que se puso de acuerdo con su madre para poder engañar, para poder escaparse. Cómo fue que en vez de afrontar la situación con su hermano, prefirió escaparse durante 20 años. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Y te acordás después lo que le pasó? Cuando él decidió casarse, o mejor dicho, se enamoró de una mujer. Se enamoró de una mujer y fue a pedir la mano a su padre, y el padre lo engañó. Tanto diría, te pagó con la misma moneda. Pero yo digo, trato de ponerme en los zapatos de Jacob. ¿Era necesario? 7 años trabajé gratis, dar la mano de mi amada, de mi enamorada, y me engaña, y después tengo que trabajar 7 años más, 14 años trabajé gratis. ¿Era necesario? Y aparte del trabajo yo veo el sufrimiento, me trato de poner en los zapatos de Jacob y ver el sufrimiento, la impotencia, y pienso, ¿era necesario? ¿Y no serían esos 14 años necesarios para sanar todos los años que él estuvo engañando a las demás personas? Acordate que la Biblia cuenta que cuando se presentó delante del Padre, que el Padre ya estaba ciego y muy anciano, se disfrazó. Engañó a su propio Padre discapacitado. No tenía escrúpulos. Y tenía que sanar todo eso. Tenía que curar todo eso. Y hoy, que yo leo, después de miles de años que pasaron, leo y digo, sí era necesario. Era necesario para sanar todo eso, para limpiar todo eso. Y Jacob necesitaba esos 14 años de haber sido engañado por su suegro para cubrir y para sanar todos los años que él había sido engañador, estafador. Y no te digo de que nosotros debemos estar pagando algunas cosas, no lo estoy diciendo, nada que ver. Pero muchas veces tenemos que pasar algunas situaciones para aprender otras cosas que hemos vivido y otras cosas que vamos a vivir más adelante. ¿Cómo puedo llegar a sentir lo que siente un nene abandonado cuando nunca fui abandonado? ¿Y sabes cuántas veces me pregunté esto en mi niñez? ¿Por qué tenía que estar viviendo lo que estar viviendo? Porque todo bien, vivía en un parque de diversiones con mi abuela, porque realmente mi abuela me hizo vivir eso. Bueno, así soy, ¿verdad? Malcriado como yo solo. La culpa fue de mi abuela. Me hizo vivir en un parque de diversiones. Y estoy muy agradecido, pero no tenía papá. No tenía mamá. No tenía límites. Y los niños me van a dar la razón cuando les diga que eso estaba buenísimo, pero los grandes ya saben de que sin límites crecemos. Sin límites crecemos muy pero muy mal. Y era necesario vivir todo lo que vivimos. Y vos me dirás, ¿era necesario que tenga que pasar por las enfermedades que pasé? Era necesario, me acuerdo
Me acuerdo de nuestro amado apóstol Rubén, que él se tenía que dializar 3 veces por semana. La diálisis, para los que no saben, es que se conectan las venas por medio de una aguja, de un catéter del brazo, y es por eso que él tenía un brazo mucho más hinchado que el otro. Muchas veces los trajes no le entraban, el saco del traje no le entraba. Muchas gracias. El saco del traje no le entraba por lo hinchado que tenía el brazo. Y te conectás a una máquina por medio de un catéter que lo inyectan en tus venas, y son 4 horas por día que sacan toda la sangre que tenés en el cuerpo y vuelven a ponerte otra sangre purificada. Y vos decís, ¿era necesario? Apóstol, ¿de verdad que vos estás viviendo esto? Muchas veces él no lo contaba nunca, pero yo me enteraba por la familia, que tenía que salir en silla de ruedas porque no podía caminar, de lo débil que estaba. Otras veces se levantaba y con toda su fuerza se iba a jugar al fútbol, pero algunas veces tenía que salir en silla de ruedas. Era necesario 3 veces por semana. Y él dice, sí era necesario. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las enfermeras y muchas de las enfermeras conocieron a Dios porque yo les hablé mientras que estaba en la máquina. Muchos de los pacientes que hoy se murieron, porque se iban muriendo. Muchos de los pacientes que hoy se murieron, antes de morir se conocieron a Dios porque yo les hablé mientras que estábamos en la máquina. Y él contaba, esto es terrible, él contaba de que en un momento él estaba dializándose, y en el lugar donde estaba es como si fuera un sillón que te pones tipo cama, te acostás del todo, y él se había llevado tenía un soporte para el teléfono, otro soporte para la computadora, porque no podía estar quieto mientras que pasaba esto, y sentía que en el otro sillón de enfrente se empezaba a quejar otra persona. Se empezaba a quejar y empezaba a gritar de dolor. Entonces él le dice, lo llama por su nombre y le dice, ¿qué te pasa? Estoy sintiendo un dolor tremendo en mi pierna, le dice. Entonces recibe de parte de Dios que la otra persona se va a sanar y llama a una enfermera. Esto textuales palabras. Mariela, ¿vos estabas cuando lo contó? Textuales palabras. Él llama a una enfermera y le dice, andá y ponele la mano en la pierna y no te asustes, pero esa pierna se va a estirar. Le dice. ¿Entendés la situación, verdad? Él acostado, dializándose del otro lado del pasillo, otro paciente dializándose, totalmente dolorido y gritando del dolor, conectados a la máquina, y llama a la enfermera y le dice, ponele la mano en la pierna, pero no te asustes porque la pierna se le va a estirar. Y fue, y vino la enfermera y pegó un grito porque la pierna se le había empezado a estirar. Tremendo. Y ahora vos decís, pero ¿por qué esto pasó de esta forma? Porque era necesario. Muchas gracias. Porque era necesario. Esa persona no hubiera conocido a Cristo, no hubiera tenido la sanidad en su cuerpo si el apóstol Rubén no hubiera estado en esa situación. Y vos dirás, pero tanto sufrimiento, sí, era necesario. Porque una vida vale más que todo el mundo. Un alma, tu vida, vale más que todo. Sí era necesario. Y la Biblia me cuenta que la mujer deja el cántaro después que se le revela a Cristo, que el velo se le va. La Biblia me cuenta de que ella deja el cántaro, la vasija donde llevaba el agua, y se va a la ciudad y le cuenta a algunos hombres. Y la Biblia me cuenta de que esos hombres empezaron a creer en el Cristo hecho hombre, en Jesús, por medio de los dichos. Es decir, que Jesús, aparentemente para los ojos de todos, había hecho todo mal, pero tenía un propósito.
Era necesario. Y esa mujer se convirtió en una evangelista. Y esa mujer llevó el mensaje de salvación hacia las personas. Y la Biblia me dice que no creyeron en Jesús porque les fue revelado. Creyeron en Jesús porque la mujer les habló. No porque el Espíritu Santo vino, no porque un ángel bajó, no, porque la mujer le habló. Era necesario que Jesús fuera a ese lugar porque se tenía que encontrar con esta mujer que se iba a convertir en una poderosa evangelista. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Palabra de ciencia. ¿No será este el Cristo?, le dice la mujer. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come algo. Él les dijo: tengo una comida que comer que ustedes no saben. Versículo 39. Y muchos, decí conmigo, muchos, decir de vuelta muchos, de los samaritanos, es decir, de las personas que no lo querían, es decir, de los enemigos, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que hice en mi vida. Era necesario. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se queden con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron, ¿cuántos? Muchos más por la palabra de él. Claro, porque cuando Cristo se revela es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que yo hable y otra cosa es que estas palabras sean reveladas por Cristo mismo en tu vida. Pero era necesario. Insisto con esto. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, no solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y hoy yo puedo ver algunas de sus vidas y te puedo decir si es necesario. Muchas vidas de ustedes son muy dolorosas. Muchas vidas de ustedes son muy tristes. Y anoche cuando el Señor me hablaba de esto, no podía. Me venían a la mente algunas de sus vidas y realmente no podía contener las lágrimas, pero entre las lágrimas el Espíritu Santo me decía: es necesario, era necesario. Ahora, ¿sabes cuál es el punto? Que vos no te podés quedar de esta forma. Vos no podés quedarte solamente con que sí, era necesario vivir todo lo que viví y ahora me voy a quedar esperando que se cumpla lo que Dios me ha prometido. En el momento, en el transcurso, vos tenés que sanar. Y era necesario que la iglesia me lastimara tanto. Y te podría poner miles de excusas, pero no lo voy a hacer. Pero sí te voy a decir que si esas heridas que te produjo la iglesia fueron necesarias para traerte hoy acá, te voy a decir que sí era necesario. Y quizás un montón de heridas que te ha producido tu misma familia eran necesarios. Si esas heridas hicieron que te trajeran hoy acá, sí eran necesarias. Y quizás miles de cosas que has vivido en tu vida injustamente, que nadie todavía ha pagado por eso y te ha traído hasta este lugar, yo te digo que sí era necesario.
Porque Dios te trajo hasta este momento. Pero no para irte como vos viniste, sino para sanarte. Y debes ser sanado. Debes dejar que el Espíritu Santo te sane. Para poder continuar. Y Dios quiera que te conviertas como esta mujer en una evangelista poderosa y que digas, mirá, sí, es verdad, la iglesia me lastimó, mi familia me lastimó, el mundo me lastimó, pero hoy estoy sano. Porque conocí al verdadero Jesús, porque conocí al verdadero Jesucristo, que no está colgado en una pared, no está colgado en una cruz, sino que vive en mi corazón. Y Él me sanó. Y Él me sanó. No debemos de seguir viviendo como los discípulos que ni siquiera sabíamos a quién teníamos al lado. Siguiendo viniendo a la iglesia por costumbre, porque alguien nos mandó. No. Venir a la iglesia porque Dios se quiere encontrar con vos y se quiere encontrar con vos con un propósito. Con un propósito, y ese propósito es sanarte. Es cambiarte la vida, no seguir viviendo de la misma forma, sino cambiarte la vida. Y que tu vida realmente sea feliz. Muchísimas gracias. Y que tu vida realmente sea feliz. Para eso murió. Ahí podés ver que está la cruz colgada como un símbolo, ¿sabes qué? De victoria. Cuando por muchísimo tiempo se visualizaba como una señal de tortura, porque realmente es una señal de victoria para nosotros. Jesucristo murió en esa cruz para hacerte feliz, para hacerte sano, para que dejes de vivir la vida, de transitar la vida lastimado y cargando una mochila de problemas, un montón de situaciones que no puedes resolver, sino porque Dios te quiere liberar y te quiere sanar. ¿Era necesario? Yo digo que sí. Quizás tu mente humana, como la mía, hubiera buscado otras opciones, ¿verdad? ¿Hacía falta que se mueran? Mi papá, mi suegro. ¿Hacía falta? No. En los planes de Dios, sí. En tu mente y en mi mente hubiéramos buscado 25.000 opciones distintas, ¿verdad? Pero para Dios fue lo mejor. ¿Era necesario que sufrieras tantos abandonos? Porque parece que se iban repitiendo de niño, de adolescente, de joven, de adulto. Cada tantos años sufrías un abandono. ¿Era necesario? Yo te podría decir de que no, pero para Dios sí era necesario. Y si eso te trajo hasta este lugar, yo lo agradezco. Y si eso te trajo hasta los pies de Cristo, yo lo agradezco. Ponete de pie, vamos a orar. Hoy no te podés ir de la misma forma que viniste. Hoy vos te tenés que ir de este lugar sano. Hoy vos te tenés que ir de este lugar reconociendo de que era necesario en los planes de Dios. Vos te tenés que ir de este lugar sabiendo de que Dios permitió que pasaras todo lo que pasaste porque Él tiene un propósito. Y ese propósito es usarte, ese propósito es sanarte, ese propósito es mucho más grande de lo que vos podés imaginar. A los pies de Cristo.